Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luis Agasti. Voy a presentar a los panelistas de este otro episodio del ciclo que se llama Choripanch, ideas que alimentan y golpean. Bueno, invitamos a Martín Cohen, uno de los más potentes y extraordinarios narradores que tiene Argentina, pero al mismo tiempo un gran ensayista, profesor de teoría literaria en la UBA. Los ensayos, Narrar a San Martín, ensayos de lectura sobre Walter Benjamin, El país de la guerra, Ojos brujos, que era otro sobre el bolero, son algunos de ellos. Las novelas Bahía Blanca, Fuera de lugar, que es la última, Cuentas pendientes, Los cautivos, Museo de la Revolución, y Todo el mundo se fuera. Y tiene 3 libros de cuentos, Muero contento, Cuerpo a tierra, y creo que el primero era Una pena extraordinaria. Una novelita. Así que le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta acá para charlar, junto con Mario Ortiz. Mario es profesor de la universidad y de las escuelas de la universidad, y tiene un proyecto literario extraordinario, que podemos llamarlo así como Cuadernos de Lengua y Literatura. Todos sus libros se llaman de esa forma, con algún subtítulo, y es, no a mi parecer, a parecer de todos los que entienden, alguien que inventó un género nuevo. No se haga el abuelo. Bueno, también un orgullo de tenerlo acá. Gracias, son mis amigos, ¿no? Así que, bueno, y el tema que habían escogido era contra el realismo. Así que, bueno, vamos a escuchar. Después supongo que charlaremos o intentaré moderar el diálogo. ¿Empiezo a hablar? Buenas tardes. Bueno, un gusto muy grande para mí estar en Bahía Blanca y estar con ustedes y estar acá con Luis y con Mario, que su compañía me agrada y me intimida a la vez. Y sí, hay algo con el realismo, creo yo. La parte contra, yo creo que era por la parte punch de la convocatoria, que es para todos aquellos a los que nos interesa algún tipo de puesta en relación de literatura y realidad, o literatura y sociedad, literatura y política. El realismo supone al mismo tiempo un canal, una vertiente muy propicia, dado que es, digamos, la estética que en principio más fuertemente entablaría una disposición de la literatura a hacerse cargo de la representación de la realidad, y al mismo tiempo va ganando o fue cobrando una especie de hegemonía imperial, creo yo, el realismo, de modo que de alguna manera el realismo parecería ser la manera, digamos, el modo por excelencia bajo el cual literatura y política, literatura y realidad podrían conectarse. Y me parece que eso además ha tenido como un rebote al pensar en esta expansión del realismo, que es cierta tendencia que me pareció notar en las lecturas y la crítica literaria, que es una cierta tendencia a pensar como realistas a gran cantidad de escritores, digamos, como a conquistar para el realismo escritores que, a mi criterio, en principio me plantean dudas con respecto a por qué serían realistas, salvo bajo esta disposición a suponer que a toda relación entre literatura y realidad haya que llamarle realismo. Entonces, me parece que, para el caso de la designación como yo he encontrado, de escritores que uno no ubicaría exactamente en una tradición realista. Por tradición realista, yo entiendo, Manuel Gálvez era un escritor realista. Cordon era un escritor realista, quiero decir, entendiendo un tipo de representación de la realidad en la literatura y, si se quiere, incluso un tipo de supeditación del lenguaje y sus formas a la realidad representada, y en esos términos uno entiende el realismo. Y me llamó la atención, como decía
que de pronto aparezca la idea de asignar también un carácter realista. Por ejemplo, Alberto Laiseca, que es un escritor que no es realista en absoluto, pero aparece la idea del realismo delirante. O sea, se le empiezan a fabricar adjetivos al realismo, de modo que se empiezan a inventar nuevos realismos. Entonces Laiseca es realismo delirante. Washington Cucurto, realismo atolondrado. César Aira, realismo, el realismo en Aira. Juan José Saer, el realismo en Saer. Entonces uno, como decía David Viñas, cuando digo uno, soy yo. Uno empieza a preguntarse, pero si Laiseca es realista, si César Aira sería realista, se presenta como realista, entonces el realismo es la literatura entera. Por lo tanto, perdería sentido hablar de realismo, porque si toda la literatura es realista de alguna manera y algún adjetivo le vamos a inventar a cada uno para llamarle realista de algún modo, en alguna clasificación, entonces toda la literatura, salvo en la más médula de Oliverio Girondo, después todo el resto es realista. Y eso no haría más que exaltar la librería a la más médula aquí en Bahía Blanca, porque marcaría precisamente su filiación con una ruptura con el realismo que me parece que, por el contrario, es una de las marcas extraordinarias de las que hay en la tradición literaria argentina dominante, hasta donde podemos decir que hay una tradición dominante. Tradición dominante o canon, o como lo quieran llamar, que me parece que tiene, entre algunos otros aspectos muy dignos de valoración, su carácter antirrealista, empezando obviamente por Borges. La idea de que, a diferencia de otras literaturas, el canon literario argentino no solo no es realista, sino que se constituyó en una especie de antirrealismo. Macedonio Fernández, de modos distintos, de modos muy distintos, porque en Macedonio va a la filosofía y el idealismo, y en Borges pasará por el fantástico o Cortázar, pero uno sigue esa línea que es hegemónica, que llega para mí a Saer, a Juan José Saer, sin dudas, y lo que uno encuentra es que lo que llamaríamos canon en la literatura argentina, lejos de esta especie de imperio realista, donde toda la literatura es realista, por el contrario, la literatura argentina constituyó un núcleo muy fuerte en el propósito de contrarrestar el realismo, de contraponerse al realismo. En Saer, me parece que justamente poner en duda la posibilidad misma de representar, no ya de la representación realista, porque el realismo además es un tipo de representación. El modo en que Saer construye, digamos, sus textos sobre la incertidumbre de lo representado y sobre la incertidumbre de la posibilidad misma de representar, me parece que lo pone en las antípodas de las premisas del realismo, y al mismo tiempo, y por esas mismas razones, no deja de ser llamativo que se le asigne realismo también. Me parece que ahí hay una tensión a considerar, sobre todo, creo yo, porque ahí donde unas ciertas premisas dirían, a través del realismo o de lo que se dio a llamar compromiso político, o sea, la idea de que la literatura cobraba un carácter político si respondía a la estética del compromiso, o si era realista, es decir, si se hacía cargo de representar la realidad, arrojaba a toda la tradición antirrealista que es tan fuerte en la literatura argentina, la arrojaba al lugar de lo apolítico o de lo antipolítico. Como no había ahí un escritor comprometido, llegado el caso Borges, y como no había realismo literario en la tradición realista de Boedo, en un punto no estamos tan lejos de Florida y Boedo, en este aspecto. Como no había una asignación de la literatura a la responsabilidad del realismo social en la tradición Boedo, se suponía que toda esa otra literatura se despolitizaba. Y la posibilidad de leer, y en esto para el caso me ha resultado fundamental, el modo que Ricardo Piglia vuelve y revisa a Macedonio Fernández. La lectura política que hace Piglia del Museo de la Novela de la Eterna y colocarlo en el centro de una tradición política y designar que efectivamente lo que hay ahí es un problema político, que es la toma del Estado. Una conspiración estética para tomar el Estado, lo cual le permite armar a Piglia una afiliación que va de Macedonio a Art, que sin este cruce no se vería. Las conspiraciones para tomar el Estado van de Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio a Los Siete Locos de Art, que tampoco es realista. También ahí hay una discusión posible y a veces se homologa, bueno, primero como dije, se homologa realismo con cualquier cosa.
Pero luego también realismo y expresionismo, que no es igual. Entonces también en Out se discutió y se puede seguir discutiendo si estamos pensando en expresionismo o en realismo. Pero la idea misma de tomar, de abrir esta posibilidad de pensar una relación de literatura y política que no pase por el realismo, me parece que nos permite rearmar el mapa, pero solamente si decimos contra el realismo, aunque el título es para la parte punch. Solamente desalojando este mandato o esta presión para hacer de todo realismo, encontramos esta posibilidad de una literatura que sea política sin el componente del realismo. En ese punto, yo podría decir, para mí el ejemplo paradigmático es la que para mí es la novela política. Bueno, no quiero ser enfático, pero se me sale. La mejor novela política argentina de los últimos tiempos, por lo pronto, pero los últimos tiempos para mí serían un tiempo de 200 años. Los últimos 200 años de tiempo. Que es Glosa de Juan José Sáez. Que es una novela que está por fuera de los parámetros del mensaje político, del compromiso político, del contenido político y del realismo. Está enteramente construida sobre la base de poner entre signos de interrogación la idea de que la verdad se pueda reponer, de que lo que pasó se pueda saber. No está diciendo que no se puede, está poniéndolo entre signos de interrogación. Y desde esa vacilación no realista, o diría, desde esa vacilación que está en contra del realismo, porque es la vacilación, la sola vacilación con respecto a que la realidad pueda ser representada y a que la verdad de una experiencia pueda ser ganada para el lenguaje, la sola vacilación ya implica ir en contra de la estética del realismo. En esa novela no solo no está desalojada la política, sino que es, a mi criterio, una novela fuertemente política, la mejor novela política que yo conozca en la literatura argentina. Entonces, a mí me parece que ahí había y hay la posibilidad de abrir una discusión sobre la relación literatura-política pasando o desalojando al realismo. Y en ese punto yo no quiero extenderme para que hablemos todos, pero yo marcaría dos puntos más. Uno, el realismo se presenta como realismo social, es decir, se hace cargo de una cierta panorámica, de una categoría que es clave, que es la plasmación de una totalidad social. Los personajes tienen que funcionar con un carácter de representatividad de una cierta condición social, y entonces puede haber realismo, o se puede hablar de realismo. Hay un tipo de relación de otro orden, que no responde a la estética realista y sin embargo se contacta con los materiales de la realidad, La posibilidad de trabajar, ya no con la representación integral de una imagen social como aparece en el realismo, sino trabajar con las ruinas de la realidad. La idea de que la realidad también por momentos se desintegra, quedan ruinas, y puede haber una literatura que no es realista, por lo que venimos diciendo, pero sí trabaja con los materiales de lo real, materiales convertidos en ruina o en desecho. La idea de que una realidad en ruinas puede ser abordada por una literatura no realista que toma contacto con un aspecto fundamental, que es la materialidad, y capturar la realidad en ruinas, fragmentada, dispersada, y casi diría poder extraer una significación de esos pedazos, de esas esquirlas de una realidad desintegrada. ¿Dónde está eso? En la literatura de Mario Ortiz. Es el recorrido que aparece en la literatura de Mario, que además uno lo figura, bueno, porque los textos lo figuran. No es el recorrido épico del realismo que viene a reponer la totalidad de una verdad social. Es el recorrido en una bicicleta que uno imagina también un poco sinuosa, va un poco así sinuosamente, recogiendo el todo social, no, recorriendo baldíos con lo que tienen los baldíos, ¿no? Los baldíos están los pedazos de cosas, a revolver esos pedazos de cosas hasta encontrar un pedazo de algo que es la ruina de sí misma, y porque de esa ruina se va a extraer un sentido
que si bien no es el orden del sentido de la estética realista, sí entrega algún sentido en ruinas, de una realidad en ruinas. Yo quiero leer, porque quedamos con Mario en leer. Voy a leer una cosita breve, que es lo leo del libro, es un librito que acaba de salir, que fui escribiendo así, y que se llama 1917, por la Revolución. Y me parecía que puede venir a colación de otro modo, porque voy a leer, son 3 páginas que voy a leer del libro, pero quería a modo de introito. El libro no es sobre la revolución en sentido estricto, son ciertas figuras de la tradición marxista que abordo. Bueno, es complicado hablar de lo que yo me siento más cómodo hablando de lo que escribe Mario. Primero porque me gusta más, y aparte porque es mejor la tercerización. Es mejor, pero lo digo rápidamente. 1917 es no solo la fecha de una perspectiva revolucionaria, ahora que la Argentina es un país conservador, ¿no? En un porcentaje mayoritario, conservador, lo cual finalmente, al menos el conservadurismo ha dicho sí, somos conservadores. Como a veces se decían revolución, bueno, hasta por ahí nomás, pero también se dice cambio, no se sabe bien por qué. Pero finalmente los conservadores dicen somos conservadores. Este país es de derecha. Muy bien, mejor saberlo que no saberlo. Melancólicamente, si ustedes quieren, 1917, el centenario, la perspectiva de una transformación revolucionaria, de un cambio, de lo que es en serio un cambio, que es cambiar las relaciones de poder en una sociedad. Pero también es el año son años, pues no fue un solo años de una ilusión de la relación entre literatura y política, que era que vanguardia política, por eso algunos de los capítulos que yo escribí aquí tienen que ver con Lenin, y la vanguardia literaria, y en algún capítulo aparece Mayakovsky, o en algún capítulo aparece Trotsky y aparece André Breton, ¿no? La idea de que futurismo y vanguardia, surrealismo y revolución podían confluir, que los afanes de transformación radical en la política podían entrar en correspondencia con los afanes de la transformación radical en el mundo del arte. Esa ilusión, que fue muy poderosa, que no fue solo una ilusión, transcurrió como verdad en la sociedad, también tuvo una nota de disonancia que al final terminó estropeando la consonancia, que fue el realismo justamente. El realismo. Que en lo que va de la revolución del 17, Lenin muere en el año 24, Trotsky es expulsado, si no recuerdo mal, en el año 28, el estalinismo se va consolidando. He notado que en la mayor parte de las notas que comentan, la mayor parte, no todas, que comentan la revolución rusa en los medios masivos de difusión, de lo que hablan es del estalinismo, de que no se cumplen 100 años, no sé por qué, del estalinismo. Pensar el estalinismo como la revolución traicionada y no como la revolución abre otra perspectiva también para la cuestión de literatura y política, porque ese propósito de entrar en consonancia, vanguardia y política termina de naufragar con el establecimiento del realismo socialista como doctrina estética oficial en la Unión Soviética. O sea que el realismo viene ahí a cercenar y a mutilar casi definitivamente esta posibilidad de que la exploración política de una sociedad transformada encontrara su resonancia en la experimentación estética de nuevas formas y de nuevas concepciones del arte. El realismo viene a acabar con eso. Ya había tensiones. ¿En qué sentido? Lenin escribió sobre literatura, escribió textos extraordinarios sobre literatura. Y ahí mostraba sus afinidades también. Yo doy clase, ¿no? Yo también les digo eso. Trotsky también tiene textos sobre literatura extraordinarios. Una discusión con el formalismo, con la corriente del formalismo ruso, una discusión extraordinaria. Yo les suelo decir a los estudiantes, a ustedes les caen 2 parciales en la misma semana y están desbordados.
Y este hombre estaba organizando el Ejército Rojo, ganando la guerra civil y escribiendo sobre Tiniano. Y en esos textos y en esas intervenciones uno percibe ya una tensión, porque cuando Lenin escribe, no escribe sobre Mayakovsky, el gran poeta del futurismo, escribe sobre Tolstoy, escribe sobre Gorky. Es decir, su afinidad literaria era con los autores del realismo. No obstante lo cual, mirado de Mayakovsky y del propio Lenin, era bueno, estos tipos acompañan la revolución, bueno, acompañan. Pero uno ya nota ahí, ¿no? Que al mismo tiempo el escritor para Lenin era Gorky, su idea de una literatura era Gorky, o sea, el realismo. Lo que ahí puede funcionar como una tensión, o en Trotsky puede funcionar como una tensión, las objeciones que le hacen a los formalistas, pensar a la literatura ante todo como forma, que es lo que yo pienso, que la literatura es ante todo forma, y que eso no es despolitización, como se supone, o se podía suponer en el debate de Florida-Boedo, los formalistas contra el contenido social, la idea de que en la forma está la política. Bueno, en arriba Trotsky no tenía. Primero uno tiene que organizar el Ejército Rojo y ganar la revolución y después le puede hacer una objeción a Trotsky. Y aún así con prudencia, incluso en ese caso con prudencia y con modestia. Entonces no diré más que el realismo está ahí perturbando una articulación posible de literatura y política, y ya con el estalinismo arruinando por completo una articulación posible de literatura y política. Y si vos me permitís, en los modelos de análisis de Trotsky sobre la literatura y revolución, en ese modelo de análisis hay también un modelo inmediatamente político, porque frente a las pretensiones del realismo o a las pretensiones de la vanguardia de convertirse en discursos hegemónicos, porque también la vanguardia pretendió ser, digamos, el arte de la revolución, Trotsky dijo, bueno, no, un momento, aquí tenemos que ver concretamente cuál es la situación. No podemos plantear, como hacen ustedes los futuristas, quemar los museos porque eso es algo propio de las discusiones internas de la burguesía, pero no del proletariado que todavía no sabe ni leer ni escribir. El realismo posiblemente tenga todavía una utilidad. El partido no tiene una línea determinada, cosa que después va a desaparecer, todo eso cuando el partido se encuadre en el realismo socialista. Y entonces, en ese modelo de análisis literario hay también un modelo de cálculo político, donde lo literario es al mismo tiempo político, es un cálculo de recursos en función de la transformación de una sociedad, ¿no? Y cuando vos decías estas tensiones que al final se terminan de cancelar de la peor manera, recordaba también la escena de una conferencia que no se dio, que es la de Walter Benjamin, el autor como productor, donde planteaba precisamente esta unión de una tendencia política con una tendencia literaria, ambas revolucionarias. Eso dicho en el año 34, digamos, en un comité antifascista organizado por el comunismo, sin lugar a dudas iba a generar ruido poco después de la proclamación del realismo socialista. Y finalmente esa conferencia, donde estaba centrándose fundamentalmente en Brecht, no se dio, fue un silencio allí, ¿no? Y mira, leyéndote, para mí hay algo ahí muy... Por algo trajiste a colación a Benjamin. Porque hay algo frente al paradigma realista, ¿no? Que es totalidad y representación. Benjamin introduce la perspectiva de un arte que es político en su materialidad y en el fragmento, claro, que es como trabajar vos. Claro. Como dijimos el autor como productor, a escribir le llamamos trabajar. ¿Qué es como trabajar vos? Encontrar, digamos, eso en la materialidad, pero y ruina. Entonces, en realidad las palabras que me vinieron son todas benjaminianas. Claro, claro. Materialidad, fragmento y ruina. En lugar de un arte cuyo paradigma sea la representación de una totalidad, no hay ni digamos, el arte no es político en aquello que representa, sino en su propia materialidad. Y en su trabajo con sus materiales. En lugar de pensar que hay una materialidad que es la realidad social, solamente una materialidad que es del orden de la realidad social, lo que en la tradición marxista llamamos estructura. Claro. Y una dimensión abstracta en términos de materialidad, que es el arte, que es pura representación de una realidad material. Reconocer o advertir que hay una materialidad en el arte también,
que no es la figuración de una realidad material, que tiene su propia materialidad. Y en tanto que tiene su propia materialidad, tiene también su propia producción. Es también una forma de producción. Al mismo tiempo, al reformular esta noción de materialidad, al plantear de otro modo, que es un modo no representacional, no es representacional. Son los materiales que el propio texto trabaja. ¿Cuáles son los materiales? De esos quedan como marcas, ¿no? Con las cosas que estudiamos en el secundario y en la facultad también, le llamamos materia. Materia. Estoy cursando una materia. Es decir, la idea que también un orden del saber, una disciplina, es también una materia. O sea, que tiene ahí una materialidad que es concreto. Es, otra vez Benjamin, es un tipo de relación con lo concreto. Por eso a mí me parece que la literatura de Mario Ortiz, que si es un tipo que va al baldío y encuentra un pedazo de televisor, perfecto. Leer eso como literatura política, porque lo es. Pensando ahora la política no como la representación de la realidad social, que es una definición de un carácter político para la literatura, la del realismo, pero como el realismo es imperial, como la Quilmes, entonces pretendería que lo que no encaja ahí no es político. Entonces hay esa figuración, pero está esta, por ejemplo, esta otra figuración, trabajando con la ruina, el fragmento, lo concreto y ese tipo de materialidad, pensar eso que como práctica política de la literatura también. Es un poco también el libro de los pasajes, y me estaba acordando a partir del objeto concreto, del fragmento, de leer el espesor del histórico a partir de un fragmento concreto, me estaba acordando también del otro gran ensayista argentino, Martínez Estrada, ¿no? Digo, como por ejemplo, a través de un cuchillo, a través del juego del truco, repone toda una condición social, un espesor histórico, unas determinadas formas de ser, ¿no? Hay una cosa que dice Adorno, Teodor Adorno, que es sobre el psicoanálisis, ¿no? Dice, nunca es más verdadero que en sus exageraciones. Genial, porque pone, no dice a pesar de, es verdadero a pesar de sus exageraciones, dice, nunca es más verdadero que en sus exageraciones. Me parece que eso uno lo puede trasladar a Martínez Estrada de un modo impecable, porque fue muy discutido Martínez Estrada, en gran medida porque exageraba, porque sobreinterpretaba. Y considerar en cambio, por eso me acordé de lo de Adorno, que la exageración es nunca más verdadero que en su exageración. Nunca es más verdadero que en su exageración. Entendiendo por exageración esta posibilidad de tomar lo que vos decís, un elemento y pensar que el sentido de la historia está ahí. Y tomar un elemento y pensar que el destino de un país está ahí. Así es como Adorno lee a Kafka, por ejemplo, a partir justamente de determinados elementos concretos y su exageración, ¿no es cierto?, a partir de lo cual, dice Adorno, Kafka está profetizando, ¿no? Y poder leerlo, bueno, no en vano, otra vez Piglia, lo que hace Piglia, de modo en que Piglia hace entrar a Kafka en respiración artificial, claro, marca absolutamente eso, mientras que un teórico, el gran teórico del realismo socialista, que era un gran teórico, que es Lukács, hace todo lo posible para que Kafka entre, porque evidentemente le encanta Kafka. Le encanta, se da cuenta que es extraordinario. De hecho, nunca dice que no es extraordinario, más bien dice que es. Y al mismo tiempo, claro, no es realista. No responde a ese paradigma de representación de una totalidad social. No responde. No responde a la idea de la particularidad de lo concreto, no responde, es abstracto para esa perspectiva. Entonces, poder no es hablar del realismo en Kafka, como decimos del realismo en la Iseca y en Kukurto y en Saer y Naila, y por tanto en todos absolutamente, o sea, ninguno. Si el realismo es todo, no es nada. Si cualquier categoría que pierde valor diferencial, entonces no designa nada. Pensar no el realismo en Kafka, la política en Kafka, es decir, en una literatura no realista. Que era otra vez lo que las vanguardias buscaban. ¿Leemos cachitos? Dale, pero lea. Voy a leer yo primero, dale, porque si no me voy a deprimir si tengo que leer después más. No, son tres paginitas que es un capitulito que se llama Palabras, pensando en la palabra poética y la palabra política. 1924, muere Lenin. Muere Lenin y Mayakovsky escribe. Muere Lenin y Mayakovsky canta. Verto filma, Maniser esculpe, Mayakovsky canta. Ha muerto Lenin.
se enfermó y se murió ese Vladimir. Se le acabó, por así decir, el futuro. Y este otro Vladimir, el poeta, el futurista, compuso en versos un futuro para él, un legado y una inmortalidad, una continuación y un para siempre. Epitafio o elegía, epopeya o requiem. Donde había un hombre de acción, ahora hay otro hombre que escribe. Donde había un hombre, ahora hay palabras. Un largo poema de Vladimir Mayakovsky llamado Vladimir Ilich Lenin. Esas palabras no pueden sino decir a un mismo tiempo su potencia y su impotencia. Quieren ser, y acaso serán, definitivas, puede que tan definitivas como el propio Lenin. Pero existen porque existe una falta, existen porque Lenin ha muerto, porque Lenin no existe más. Se suceden las palabras en potencia e impotencia, son poesía. Evocan esas otras palabras, las políticas, las de Lenin. Mayakovsky escribe así: yo conocí a un obrero, era un analfabeto, no había visto jamás la cartilla, pero oyó hablar a Lenin y lo comprendió todo enseguida. Y escribe así un poco después: para sus palabras el terreno es el más apropiado, caen como la semilla y al instante en acciones germinan. El obrero analfabeto primero y el terreno más apropiado después se disponen en un enseguida, se disponen en un al instante. La palabra de Lenin es instantánea, es eficaz, es inmediata. Produce conciencia y produce acciones. Es conciencia y es acción. La literatura, en cambio, por su parte, incluso la revolucionaria, la de agitación, la de compromiso, ¿qué otra cosa es? ¿Qué otra cosa es sino espera? Nada mejor que su voluntad de incitación para probarlo, para poner en evidencia la ineluctable dilación de su condición mediatizada. Georges Lukács dirá realismo, Bertolt Brecht distanciamiento, Jean-Paul Sartre situación. Para todos será evidente, a sabiendas o a su pesar, que, como diría más adelante Adorno, nada de lo social en arte es inmediato, ni aun cuando lo pretenda. Mediaciones, la conciencia, las formas artísticas, la institución arte, las propias palabras, no expresarán otra cosa que eso, la imposible inmediatez, o lo imposible de la inmediatez, precisamente porque se fundan en esa ambición tan enorme, ser impulso para el paso a la acción, traspasar desde el lenguaje hacia la plenitud de la revolución política. Nada de lo social en arte es inmediato, en efecto. Mayakovsky, poeta y vanguardista, evoca con sus palabras esas otras palabras, las de Lenin. Lenin habla y el obrero, que no lee, comprende todo enseguida. Lenin habla y sus palabras suscitan acciones al instante. De entre tantas hazañas de Lenin, son estas, las verbales, las que Mayakovsky canta con un fervor particular. Porque sus palabras en los versos se disponen para decir lo que ellas mismas no pueden hacer, o para decir que su decir no es exactamente un hacer. ¿Y qué implica a todo esto que Lenin, en su enfermedad terminal, perdiera, como perdió, su capacidad de habla? ¿Y qué implica a todo esto que Mayakovsky, en abril de 1930, tomara un arma como la tomó para pegarse un tiro en el pecho? Las palabras de Lenin y las palabras de Mayakovsky se acercan
y se apartan, difieren y se evocan, se restan y se completan, se agregan y se quitan, se aunan y se bifurcan, entablan su correlato, se leen unas en otras, trastornan sus respectivos mundos. Pero tanto más se trastornan, superpuestos o divergentes, extremos y absolutos, cercanos en la historia, la afasia de Lenin y el suicidio de Mayakovsky. Ahora, Mario. Cuando planteábamos el tema contra el realismo, me quedé pensando, bueno, algunas cosas a partir de algunas prácticas particulares, digo. Podemos, digo, estar en contra del realismo, pero podemos estar en contra de lo real, sí o no. Allí hay una cuestión, ¿no? Aquí entonces donde se generan por ahí algunas confusiones epistemológicas que son bastante conocidas dentro del ámbito de la teoría literaria, ¿no? El realismo, por un lado, como bien dijo Martín, es un sistema de representación, es un sistema estético que obedece a determinados principios de totalidad social, de tipicidad, de unir lo particular con lo general, de la idea de reflejo, pero no de un reflejo de lo inmediato, sino de un reflejo de lo profundo, del reflejo de la dinámica social. Todo esto que, como bien dice Martín, nos puede dar una idea de qué entendemos cuando hablamos de realismo, por lo cual, esto lo dice también él en un artículo, Lukács, que es quien sostenía estas ideas, puede ser calificado de dogmático, pero jamás de ingenuo. O sea, para Lukács, lo real jamás es un reflejo inmediato como ante un espejo, que son las metáforas tradicionales con las que se ha pensado el realismo, sino mediatizado por un sistema formal de representación. Pero podemos ir un paso más allá y plantear entonces que también hasta esta metáfora del reflejo es improcedente teóricamente, porque precisamente la idea de reflejo implica una idea pasiva, ¿no? En tanto que el realismo es una construcción. Cualquier ficción es un proceso constructivo que parte de determinados materiales y a los cuales se aplican determinadas técnicas. Y ya lo sabemos incluso por Barthes que hasta lo real en literatura es un efecto de lo real que obedece a determinados procedimientos. Ahora, yo decía, todo esto se sabe, pero también se podría desplazar un poco el eje de esta discusión y plantearlo en la articulación ya no solo entre el realismo y lo real, sino entre lo real y la imaginación, la capacidad imaginativa, ¿no? Casi como tradicionalmente como dos términos antitéticos, ¿no? Lo real, que es aquello del orden de la verdad, de lo verificable, de lo objetivo, mensurable, contrastable, frente a la imaginación, que sería la capacidad de puramente ficcional en el sentido voltairiano tradicional de mentira, ¿no? De inventar aquello que no está, hasta dar cuenta de lo inverosímil. Sin embargo, esto también puede ser puesto en cuestión si nosotros pensamos entonces desde la idea de reflejo, ¿no? Tradicionalmente el reflejo como algo pasivo, en donde el escritor o el artista no hace nada sino poner un espejo frente a lo real y si
esto que yo escribo es deforme porque es deforme la realidad, etcétera, etcétera, que son también los presupuestos básicos del periodismo tradicional, ¿no? Frente a el desborde de la imaginación. Y sin embargo, podemos empezar a preguntarnos cómo son las imágenes de los espejos, esos reflejos. ¿Son reflejos estáticos? ¿No hay acaso producción adentro mismo del espejo? Dentro mismo del espejo no se están generando distintas imágenes móviles en función de ese sujeto que está allí. Entonces, podríamos preguntarnos qué son esos reflejos sobre las superficies, sino imágenes. Imágenes que, lejos de ser algo objetivo y pasivo, son puros accidentes, como dice Agamben, ¿no? Accidentes sin substancia, pero que tienen un movimiento que no es el propio, sino el movimiento del sujeto, o el movimiento del sujeto en relación a ese objeto que es el espejo. Y hay imagen en tanto hay sujeto. Entonces, son imágenes que se están generando también a cada instante. Son pura superficie, pero superficie móvil. Entonces ya aquí la idea de el espejo, el reflejo de lo real como algo pasivo, ya desde la física también se nos comienza a caer, ¿no? Porque es pura apariencia, es un aparecer, pero que ese aparecer hace de algún modo tomar conciencia de la mismidad del sujeto que está frente a ese espejo. Yo tomo conciencia de mí en tanto eso otro que se forma allí, que es como una parte, como un desprendimiento de mí. Es un desprendimiento de mí que no tiene peso, sustancia, pero que está dando cuenta de un peso y una sustancia. Entonces, diríamos que la metáfora de los espejos nos lleva a la generación de imágenes, y la generación de imágenes es la imaginación. Es decir, a esa capacidad que tiene esa superficie. Y si vamos un poco más atrás todavía, hay algo que es absolutamente concreto, pero que también se suele olvidar, y es que esa imagen no es solamente la del espejo, sino también la que se forma adentro nuestro, en la retina como esa superficie de esas pequeñas terminaciones nerviosas en donde se forman imágenes, y esas imágenes invertidas que son captadas, que son retenidas, de ahí viene retina, y que son luego también mediante operaciones electroquímicas transformadas en imágenes en el cerebro. O sea que entonces esa diferencia drástica entre imaginación y lo real también allí se nos termina un poco de caer, porque todo lo que captamos, lo que vemos, lo captamos como imagen. Somos imágenes, y lo que vemos, la realidad, ustedes no son sino también imágenes en el ojo, que no deja de ser al fin y al cabo una cámara oscura, es decir, un aparato de captar, procesar y transformar imágenes. Eso entonces que está allí, lo real, lo concreto, el referente, es indisociable de la imagen, es indisociable de la imaginación. Más aún, y aquí viene, podríamos pensar, digo, la gran lección también de Shklovsky, ¿no? Yo capto eso real en tanto me distancio y tengo algún dispositivo para captarlo como real en cuanto a imagen. El distanciamiento que me permite abrir las compuertas de la percepción y tomar conciencia de la alteridad de ese sujeto o de ese objeto en cuanto extraño. Entonces, pareciera ser que lo real no se capta sino a través de un dispositivo de imaginación, a través de determinados dispositivos que me permitan no solamente captarlo, sino también pensarlo. Porque al fin y al cabo, como dijera
Kant, digamos, el concepto entonces es indisociable también del objeto concreto, porque yo con el objeto concreto, a través de los sentidos, no tengo sino una sinfonía, una orquesta de sentidos, nada más que eso. Hay algo, un concepto, hay una imagen que los unifica, ¿no? Entonces, con todo esto ustedes se dan cuenta que seguimos dando vuelta en torno a la metáfora clásica del realismo como un espejo, ¿no? Entonces, esa imagen, entonces, es imagen en tanto hay algo concreto, es una imagen de algo. No es una imagen que esté flotando en abstracto en un espacio ideal. Es una superficie plana que no tiene sustancia, diría Agamben, que es puro accidente, pero que está en tanto hay algo allí. Entonces pareciera ser que lo real genera imágenes, pero al mismo tiempo es a través de la imagen como podemos captar lo real. Allí no hay términos de separación, sino una dialéctica entre ambos, ¿no? O sea que entre la realidad y la imaginación no habría una cesura tan profunda, sino variables embragues, ¿no? Variables relaciones. Por eso, precisamente, ya que había leído Martín allí, yo tenía el aparatito ese, el marco del televisor, ¿no? El marco del televisor que encontré en la calle tirado, estos restos, estas ruinas, que muestran, al no tener los componentes que retransmiten imágenes de lo lejos, imágenes, televisor, muestran lo que está allí. Es una imagen homóloga de lo real que está allí, pero que necesita de ese aparato para tomar conciencia de eso que está allí en cuanto tal. Entonces, poner el televisor frente al referente mismo es, digamos, como un programa extremadamente lento, sin principio ni fin. El viento avanza, lo veo en el color de los racimos, el frío no se ve sino escalas cromáticas del amarillo, marrón y ocre de ese homoscopio puesto frente a la parra, brillo de gotas de rocío perfecto, sin distorsión ni fantasmas. Algunas abejas liban el jugo de uvas fermentadas, casi vinagre, ramitas desnudas, el marco de plástico se reseca al sol, de la madera aglomerada se abre como un hojaldre. Marcelo anda detrás de las chapas que tenemos de medianera, enciende el compresor y trabaja un rato. Serigrafía, impresiones para fin de año, de la pantalla sale humo, el vecino del fondo quema pasto y hojas, las primeras heladas son una película blanca, finísima, gotea el volumen por las tormentas en el orificio de los canales, una débil corriente de agua gris, otra helada y es de noche, otra y es de día, blanco y negro, los botones verdes se abren, agitación de pétalos, savia, néctar, polen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese aparato puesto allí frente a lo real, el marca Zenit, dice, no puede mostrar lo absolutamente lejano, lo telescopio, lo extremadamente pequeño, microscopio, lo que se encuentra detrás de nosotros, lo que está sobre la superficie del mar. Vaciado de todos sus componentes, solo puede ofrecer lo que está allí, a simple vista, sin modificar ni agregar nada, pero lo hace con absoluta fidelidad, con una nitidez imposible de superar. Posee la tecnología más pobre que pueda concebirse. Aquí viene entonces la pregunta, para captar o para tomar distancia y captar a lo real en cuanto tal, de esos aparatos generadores de imágenes, ¿hacen falta tecnologías extremadamente complicadas? Quizá no, y eso es lo que viene a demostrar algunas tendencias actuales de la literatura que son
violentamente antirrealistas, pero que no dejan de interpelar a lo real, como pienso, por ejemplo, Sebastián Bianchi o Pablo Cachagian, ¿no? Que carga el Martín Fierro en una computadora y lo ordena alfabéticamente y le hace decir otra cosa. Entonces, otro textito bueno, ese caso no importa. Otro textito muy breve que tiene que ver con esto mismo, alguna vez creo que sí, lo he leído ya. En el Teatro Municipal retiran las bambalinas, los restos de decorados y levantan el telón de fondo que cubre los ladrillos blanqueados a la cal. Luego demuelen esa pared. A las 5:30 de la tarde del mes de mayo, las plateas y palcos están colmados. Apagan las luces de la sala, se levanta el telón y aparece el escenario completamente vacío. Los árboles que agitan sus hojitas amarillas sobre la cortada de Portugal. Está al fondo del teatro. Los últimos rayos del sol iluminando las cornisas de las casas. Autos estacionados, autos que pasan, una pareja de novios que caminan abrazados y se besan, sin orquesta, sin músicos invitados, solo el brillo apagado de las cosas que se mueven al atardecer y que el público observa emocionado sin creer que pueda existir algo semejante. La noche y su viento húmedo entra desde la boca del escenario y produce una ligerísima acústica en las filas del paraíso. De pronto, alguien que casualmente pasaba por la vereda se detiene intrigado y mira hacia el interior del teatro. Se sube al escenario y viendo la sala completamente oscura pregunta: ¿hay alguien ahí? Entonces el público estalla en un aplauso mezclado con lágrimas, se encienden las luces y muchos ingresan al escenario para abrazar al desconocido. Entonces, a partir del momento en que tomamos conciencia de que todos son imágenes o capacidad imaginativa, surgen a veces determinadas tendencias extremas, ¿no? Que tienen que ver con la relación entre la imagen y lo real. Por un lado, pensaba yo en el escepticismo, ¿no? Y es interesante que escéptico viene de scept, ¿no? Scopeo, ver, el que ve mucho, ¿no? Hace una metátesis en latín y da spect, que da la raíz de espectáculo, espectro, speculum, ¿no? Entonces el escéptico es aquel que ve mucho, y como ve mucho, entonces empieza a dudar del contenido, de materialidad y de verdad de esas imágenes. Y pienso que quizá entonces una deriva contemporánea de este escepticismo sería esta posverdad, posmodernidad, todo no son más que efectos de sentido, todo es simulacro, no hay nada concreto, son golpes, efectos de realidad, ¿no? Otra posición extrema, en un sentido contrario, sería la iconoclasia, ¿no? Destruir todas las imágenes, ya que todas las imágenes son falsas. Entonces, un furor ascético, como hemos visto en determinadas tendencias religiosas, que lleva a destruir todas las imágenes para no confundirlas con la realidad de un Dios trascendente que no pueda reducirse a una imagen, y que llevaría entonces esa imagen al fantasma, nuevamente espectro de la idolatría. Entonces, tendencias, digo, quizá el ideal máximo imposible de la ciencia sería una palabra que termine desapareciendo frente al objeto en sí y por sí, ¿no? En un lenguaje que desaparece, un poco como esos académicos de Jonathan Swift, ¿no? Que empiezan a reemplazar las palabras por las cosas, y para decir libro tienen que tener un libro, y para decir mesa llevan mesas, lo cual vuelve imposible la comunicación. Entonces, nuevamente, no solamente en el arte, sino también en el pensamiento y la comunicación, la mediación es inevitable de la palabra, de la imagen, o la palabra imagen, como lo plantea Lili Huberman, ¿no? Entonces, pensar allí que hay dos términos, entonces, que
deben ser puestos también a su vez en cuestión, porque hay dos elementos en tensión que no pueden ser eliminados porque están en relación. Aquello que está allí, lo concreto, el referente, lo concreto real y su imagen, ¿no? En todo caso, se trata de pensar, y en esto piensa también el arte, la literatura, ¿qué le hace la imagen a lo real? ¿Qué genera o qué potencias está generando esa producción de imágenes en su afección hacia los cuerpos? Porque es posible que determinadas imágenes no tengan un correlato con lo real, con lo referente inmediato, pero sí tienen efectos perlocutorios, sí tienen efectos concretos en lo real y en los cuerpos, ¿no? Y aquí me quedé pensando, y ya que había mencionado Martina Piglia, justamente estos días me estaba acordando muchísimo de Piglia, ¿no? En cuanto a de qué modo esas ficciones paranoicas, como le llama él, tienen que ver con el poder y con la distribución y el dominio de los cuerpos, ¿no? A través de estas relaciones entre la ficción y el Estado, ¿no? Entre imágenes y Estado. Martín planteaba justamente el caso de Macedonio. Planteábamos el caso de Cucurto también y esa imaginación desaforada. Digo, ¿y qué pasa si esa imaginación desaforada no la pienso en términos de un reflejo distorsionado de lo real, sino de algo que está operando en lo real? ¿Lo real no es acaso también una imaginación desaforada? Digo, la realidad que nos están planteando los medios de comunicación, los medios hegemónicos, ¿no es una realidad cucurtiana? Planteo, digo, la conspiración anarco-kurdo-mapuche, talibán, etcétera, ¿no es una realidad cucurtiana? ¿No es una realidad de Cesaraira? Es muy distinta la realidad que plantea Clarín o las conspiraciones de Clarín con las novelas de Cesaraira. Digo, ahí estamos planteando otra cuestión entonces, ¿no? Digo, un ejemplo que citaba Luis hace un tiempo, ustedes lo recordarán, esas imágenes, ¿no?, de las topadoras cavando en medio de la nada del desierto patagónico para descubrir tesoros ocultos, y en medio del viento de la tierra buscando allí, ¿no? Un poco como bajo la imagen arquetípica para nosotros argentinos de Sobremonte, ¿no? El que se fue por el tesoro. Claro, porque a partir de Sobremonte todo político es aquel que se lleva el tesoro. Entonces, digo, aquí nuevamente, quizá para problematizar, digo, justamente esto, digamos, ¿qué relaciones variables entonces se establecen entre la imaginación y lo concreto? Entre la imaginación y el objeto, eso que está allí, ¿no? Y su imagen, que no es un derivado, sino que es aquello que al mismo tiempo permite pensar al objeto, ¿no? Bueno. Bueno, loco, gracias, che, por todo lo que leyeron, ¿eh? Y gracias a Luis y a Jorge y a toda la gente. Bueno, los invitamos a dialogar o a hacer alguna clase de pregunta. Se me acabó el énfasis. No, en serio, en todo caso puedo yo abrir y preguntar bueno. No, pero el tema que nunca quedó claro a nadie, la función de la literatura, etc. Pero en tiempos como los actuales, ¿sí?, lo que ocurre en el país, en el caso de que alguien tenga algún tipo de encono, enfado, fastidio con lo que está ocurriendo,
Si le cabe al arte en general poner en cuestión precisamente a mi entender, un clarísimo retroceso político con consecuencias devastadoras. No hace falta hacer futurología, ¿no? Digo, si le cabe a la literatura pronunciarse o no. ¿Qué pregunta, Tete? Yo paso por... Paso. Paso. Por raptos de un optimismo por la literatura, ¿no? Claro, sí. Que me pone casi en estado de efervescencia y casi de inmediato y a veces al mismo tiempo en unas depresiones irremontables. Porque en un punto, yo diría, no lo pondría en términos de función, porque la función, la idea de que haya ahí una función me remite a la función del compromiso, o sea, a los mandatos que pueden empezar sobre la literatura. Hay que denunciar, hay que reflejar. Entonces yo la liberaría de la idea de función y liberaría de la idea de mandato, del deber, ¿no? Que es lo que debe hacer. No hay un deber, pero sí hay posibilidades. Y cuando yo pienso una potencia, también en el sentido de Agamben, y le asigno a la literatura, y esta es la curva ascendente en mi estado de ánimo, que ya pronto se va a desbarrancar, le asigno a la literatura una potencia descomunal, en gran medida por todo lo que hemos venido diciendo y el honor que hemos tenido de ver a Mario Ortiz pensando en vivo. Que es el modo en que la literatura plasma imaginarios y funda imaginarios. Y cuando entonces las preguntas de Mario, ¿no? Cuando dice, ¿no hay acaso producción adentro mismo del espejo? Cuando dice, ¿qué le hace la imagen a lo real? Es decir, desafiando con las dos preguntas, la subordinación de la representación a lo representado, que a eso yo le llamo realismo. Es la subordinación de la representación a lo representado. La idea de que las imágenes le hacen algo a la realidad, la idea de que el espejo también produce, ahí me acordé, paréntesis, hablando de la tradición no realista y hemos dicho en la más médula, en el texto Milonga de Oliverio Girondo, que está en 20 poemas, se rompe un espejo y dice Girondo, no me acuerdo, mi memoria es mala, salvo para el fútbol, pues se ve que eso me interesa. Un fracaso de cristales. Sí. Ahí está. Y dice, el espejo se rompe y se desmorona, algo así, dice, con toda la gente y las columnas que tenía adentro. La idea de asignarle al espejo, no ya la superficialidad de la representación de la imagen, sino asignarle la materialidad de aquello que refleja, es genial. Y es genial porque no es realista, porque es una imaginación no realista. Entonces si pensamos, ¿qué le puede hacer la imaginación a la realidad? No solamente reflejarla, no solamente reproducirla en el sentido de la reproducción fiel de una representación realista. Entonces uno diría, el arte en términos generales, la literatura, que es una máquina de producir imaginaciones e imaginarios, tiene mucho para hacer, en la medida en que puede ser realista, pero también puede interpelar e interferir, desestabilizar la realidad desde imaginarios que no encajan en la realidad y que por lo tanto la interrogan, la desafían, la interpelan, la incomodan. En la medida en que la literatura tiene ese poder, Mario citaba a Shklovsky, de estranificar lo real, o sea, de desnaturalizarlo, que es el punto de quiebre, y esto lo retoma Bertolt Brecht, el punto de quiebre de cualquier pensamiento conservador. El pensamiento conservador se guía por un principio de naturalización, las cosas son como son. Exacto. No podrían ser de otro modo que como son. Exacto. Mientras que la literatura, rompiendo con el realismo, abre siempre la perspectiva de fundar imaginarios de una realidad distinta de la realidad tal como es, con lo cual abren efectivamente la perspectiva concreta de que la realidad podría no ser como es, Ahí se acaba mi punto de euforia. Hasta ahí yo diría, la literatura tiene toda esta potencia de interpelar la realidad del mundo y desafiarla a que sea distinta de cómo es. Poniendo lo que decía Mario, poniendo a la imaginación a interrogar lo real. La imaginación le apunta a lo real para que lo real no sea solamente tal como existe, pueda ser algo que la imaginación ya formuló. Y entonces en lo imaginario, en la literatura, en la ficción, hay también
no ya meramente la representación del mundo tal como es, posibilidad legítima para el realismo, sino la exigencia de que el mundo no sea tal como es y la posibilidad potencial de que sea distinto de como es. Y ahí hasta acá estoy tan contento de ser profesor de literatura y dedicarme a la literatura. La curva descendente, que tiene ya la forma de un desbarrancamiento, proviene de que ahí donde pensamos en un efecto y pensamos en una eficacia real, eso nos obliga a admitir que la literatura tiene un campo total de unas 2.000 personas. Hay un dato que me acongojó, disculpen, nos vamos como hundiendo, pero hace un par de años, 2 o 3, Telefe, televisión, yo no me acuerdo, porque a veces, como tengo mala memoria, a veces creo que tengo ideas buenísimas y es que en realidad no se me ocurrieron, las leí en otro y me olvidé. Que es la idea, hablando de imagen irreal, claro, que es que cuando nosotros éramos chicos, y la mayoría de ustedes no había nacido, cuando la tele se veía mal, esas rayas que provenían del momento no realista de la televisión, le llamábamos fantasmas. O sea que el juego entre lo real y la idea que la imagen se jugaba entre lo real y lo fantasmal es algo que ocurría en la televisión. Telefe da de baja una novela hace unos 3 años porque no medía nada. Daba un rating tan bajo que la sacaron directamente, no la reprogramaron. El que estaba viendo esa novela, listo. Nunca vas a saber quién se casó, quién no se casó. Listo, no está más, no existe más. 4º capítulo, la eliminaron, porque no medía nada. Nada es 1.5 de rating, que creo que son 150.000 personas. Eso para Telefe es nada. Y nosotros pertenecemos a un universo llamado literatura, donde cuando vendés 1.500 ejemplares, el editor está eufórico. Porque creo que con 1.000 recuperan la inversión. Entonces con 1.000 te sirven café, te sonríen, te reciben. Y 1.500 es como, mirá, lo que llama anduvo bien. Estamos hablando, después hay una circulación de literatura comercial de 20.000, 30.000, pero incluso ahí, si no decimos de Stephen King, estamos hablando de bestseller, no de lo que uno entiende de la literatura que nosotros leemos y escribimos, que no tiene la posibilidad ni la ambición del bestseller. Pero incluso un bestseller son 50.000, 100.000, 120.000. Telefe a 150.000 le llamó 0. Entonces estamos en una escala tan modesta a la hora de pensar en una incendio. Acá hay gente llorando ya. Estamos en una escala tan modesta. Yo a veces proponía en Buenos Aires, pero lo podemos hacer acá en el Teatro Municipal. Yo decía, alquilar el Teatro Gran Rex en Buenos Aires y reunir a la totalidad de la literatura. No de los escritores, no de la literatura, toda la literatura argentina. Y yo creo que sobran butacas, va a haber que invitar a gente. Entonces, si pienso en la literatura, la conceptualización, la relación entre lo imaginario y lo real, la potencia de la ficción, las ficciones paranoicas, las ficciones del Estado, las ficciones del contraestado, yo diría las posibilidades de la literatura de incidir, de intervenir para protestar en el sentido más fuerte de la palabra por las condiciones sociales existentes y abrir y exigir una perspectiva de un mundo social humano, son enormes. Y cuando al mismo tiempo estamos hablando de un alcance real de 900 personas, 1.000, la incidencia es modestísima, a la vez. Entonces depende cómo venga el día, pero ya lo acaban de ver, paso de un estado a otro en 1 minuto. Si quieren me lo exigen, puedo volver a subir, que animo y rematar un poco más arriba, pero me parece que el panorama es ese. Todos pasamos por esos estados y a veces varias veces al día. Digo, incluso momentos también de un profundo escepticismo, ¿no? De decir, bueno, en definitiva, con el arte, con la literatura, ¿qué estamos haciendo? ¿No estaremos generando en definitiva un público conservador ilustrado en todo caso? Digo,
Podríamos preguntarle también por la potencia del teatro de Brecht cuando al poco tiempo asumió Hitler. Pero quería ponerlo esto que decía Martín en los términos de una figura concreta, ¿no? Esta parábola, este momento de ascenso y de descenso tremendo sobre la potencia de la literatura, en una figura que todos ustedes conocen, que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Pensaba en el Sartre de 1947, aquel que escribe esos artículos que se van a condensar luego en un libro fundamental de teoría literaria, que es la literatura, ¿no? Que es el Sartre que considera la potencia de los libros, la potencia de los textos para intervenir en lo real. Desde nuestros textos nos tenemos que comprometer. La idea del intelectual comprometido como aquel que desde la especificidad de sus propias prácticas interviene en los debates públicos. Bien, tenemos ese Sartre y poco menos de 20 años más tarde el Sartre de 1964, cuando publica su libro Las Cosas, y fundamentalmente a partir de ese libro que de algún modo y de su trayectoria que le va al Nobel que él rechaza, es el Sartre de, bueno, ya que viene detrás con la guerra de Argelia, el Sartre que hace el prólogo de Los Condenados de la Tierra, ¿no? El Sartre que ha ido a Cuba y que dice en un polémico reportaje, bueno, me curé de esa idea de que los libros sirvan para algo. La literatura, en realidad, seguiremos escribiendo, pero no sirve, no tiene una eficacia inmediata en lo real. Y es más, llega a decir Sartre, frente a la realidad de un chico que se está muriendo de hambre, la náusea que escribí no tiene ningún peso. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida? Bueno, bien, digamos, seguiremos escribiendo, pero los escritores de países colonizados que siguen escribiendo y publicando son casi criminales. Hay que abandonarlo y dedicarse a tareas concretas. Abandonar la carrera literaria, abandonar los libros para dedicarse a la educación, para dedicarse a tomar las armas, a transformar operativa e inmediatamente lo real. La urgencia, ¿no? O sea, la intervención intelectual medida desde la urgencia del intelectual revolucionario. A lo cual, bueno, le salen a contestar otros, bueno, muy bien, señor Sartre, pero usted sigue escribiendo mientras tanto, ¿no? Usted sigue estrenando obras, y aparte, creo que era Claude Simon que le dice, señor Sartre, si los escritores de los países colonizados dejan de escribir, ¿qué van a leer? ¿Su literatura? ¿Van a traer literatura de otros lados? Entonces, evidentemente, ahí tenemos el Sartre que marca, ¿no?, la parábola hiperascendente y la parábola hiperdescendente en función de estos términos de una eficacia. Lo que pasa es que, claro, no hay una eficacia inmediata, y como decía Adorno, está mediada, es una eficacia mediada, pero cuyos alcances desconocemos. Digamos, para pensar puntos altos, pero muy altos, de la intervención de la literatura en la realidad política, yo creo que hay muy pocos casos en Argentina, y uno de ellos que todos ustedes recordarán son las famosas conferencias de Leopoldo Lugones en 1913, Teatro Odeón, hablando sobre el Martín Fierro ante un auditorio en el cual estaba todo el gabinete nacional, ¿no? Había duda de si fue Sáenz Peña o no. Pero son momentos únicos, son momentos verdaderamente excepcionales, ¿no? O Trotsky, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Trotsky que mientras está armando el ejército rojo y mientras está combatiendo a los blancos y armando el Estado socialista, piensa en la literatura. ¿Y por qué está pensando en la literatura? ¿Como un pasatiempo? ¿Como un divertimento particular? No, como parte también de la construcción de ese colectivo, ¿no? Como parte de la construcción cultural de esa superestructura. Pero son momentos verdaderamente excepcionales, ¿no? Hemos contestado. Creo que... Bueno, está abierto si alguien quiere
Igual estás pensando una cosita, que siempre está la idea de si un libro puede cambiar el mundo y esas cosas. No, pero probablemente alguna frase le haya servido a alguien para construir algo muy pequeño que luego sirva para otra cosa, como si fuese un lento deshielo. ¿Sí? Yo creo que la parte más optimista que uno puede pensar del arte en general, ¿no? Literatura o cualquier otro tipo de manifestación es eso, la idea de, bueno, un leve rocío que por ahí en cierta tierra fértil permite que crezca algo. Pero ya hay una... Acá... Sí. No, quería, retomando lo que están hablando, por ahí un autor que puede ser el paradigma de un intelectual comprometido y alguien que interpretó la realidad y desde un libro quizá la modificó un poco, puede ser Émile Zola. En la década de 1890 en Francia, con el libro Yo acuso, y que revolucionó de alguna manera con esa literatura toda la realidad que lo circundaba. Bien, claro. Yo creo que ahí se abre algo se abre algo que me parece que está desdoblado también, o es una tensión también en Sartre, en el Sartre de qué es la literatura, el del compromiso. Que es hasta qué punto el escritor toma esa responsabilidad o logra esa incidencia en tanto que escritor, vos decías, Mario, en su especificidad, y donde en realidad se desplaza de la especificidad artística o literaria para tomar la palabra en tanto que intelectual, en tanto que escritor, fuera de su práctica específica. Exacto. Porque uno diría, lo logró con la ralea, lo logró con el dinero, es decir, con sus novelas de carácter naturalista, y por lo tanto lograban esa plasmación de una imagen de la realidad social. No, se corrió a una práctica de enorme significación, pero que no era literaria en el sentido de la especificidad literaria. Es decir, el novelista va y escribe un texto de intervención política. Cuando Sartre, en qué es la literatura, de la República del Compromiso, expulsa a los poetas, Claro. lo cual es mala noticia para Bahía Blanca, que tiene poetas tan extraordinarios, está percibiendo que cuanta más especificidad literaria hay, más dificultad hay para el compromiso. Entendiendo por especificidad literaria la palabra en tanto que palabra, las palabras en sus formas, y para Sartre eso era la poesía. Pero para los que pensamos que esa condición, que es plena en la poesía, define la literatura entera, entonces efectivamente hay un problema que el propio Sartre percibe, porque al expulsar a la poesía, no a los poetas, al expulsar a la poesía, no deja de percibir que la literatura, en tanto que literatura, no deja de tener una insuficiencia. Claro. Entonces uno lo que advierte es que en esa insuficiencia la exigencia va más a la condición que un escritor puede asumir en términos de cierta significación social e intervenir desde ahí, que es lo que hace Solá. Esa tensión uno la puede desplazar a Rodolfo Walsh. No solo porque pasa y se involucra con la lucha armada, que es una de las instancias que definió Mario, sino que aún desde la escritura, el modo en que Walsh percibe como insuficiente a la ficción literaria para el tipo de intervención política que él se proponía, para el tipo de denuncia que él se proponía, y se sale de la ficción y va a la non-fiction, o va a la carta abierta a la Junta Militar. Es también admitir que un tipo de incidencia social excede la posibilidad de la ficción literaria o de la poesía, si lo pensamos en Sartre, y requiere otro tipo de colocación de un escritor que asume su rol social de escritor para producir otro tipo de intervención. Claro. Porque también es cierto, la curva vuelve a ascender en mi ánimo, pero para caer rápidamente otra vez, que la literatura es una práctica muy minoritaria. Por eso lo suelo decir en la facultad también, por eso nos entusiasma tanto a mí, yo soy tan feliz en estas reuniones, porque somos un montón, nos interesa la literatura, hay gente sentada en el piso, se produce un efecto del carácter multitudinario de la literatura, por eso uno disfruta tanto de reuniones como esta. Y cuando terminamos y salimos, el efecto dura una cuadra, dos, cuando nos empezamos a dispersar. Claro. Cuando nos empezamos a dispersar, la idea es que la literatura es un asunto que importa mucho, y a mucha gente se empieza como a diluir. En la esquina ya se siente un poco menos, a las 2 cuadras menos, y en la plaza ya sabemos. Ahora, hay una combinación particular
que creo que toca este mismo desdoblamiento que puede estar en Solá. ¿Por qué escribe Yo acuso y lo publica en un diario? ¿Por qué no una novela? Porque la novela está excesivamente mediatizada para la eficacia que él quiere, porque él quiere que liberen a Dreyfus ya. No le basta el rocío que va a ir afectando las conciencias, porque hasta que el rocío afecte la conciencia a Dreyfus lo van a fusilar. Y en Walsh, algo análogo en Operación Masacre, que publica en un medio periodístico, no bajo el formato de libro, buscando una incidencia inmediata que no es lo propio de la literatura, que es la mediación. Ahí me parece que se da, ahí viene la curva ascendente y pronto caemos. La literatura efectivamente es, en lo concreto, una práctica restringida, en la lectura es restringida, proporcionalmente restringida, pero cuenta con un gran prestigio social. La gente que lee es relativamente poca, pero todo el mundo cree que la literatura es una cosa muy buena. ¿Por qué creen que es muy buena y sin embargo no leen? Bueno, qué sé yo. Para mí, como del mismo orden de cuando uno en los bares, los restaurantes, pide el ticket, que nunca te lo dan. Dice, ¿me darías el ticket? Sí, genial, me parece genial. Y si te parece genial, ¿por qué no me lo diste? Ya que te parece tan genial. Si la literatura es tan extraordinaria. Yo suelo decir, yo no conozco a ninguna persona que diga que la literatura es desfavorable, que hay que evitarla, que es perjudicial para la salud. La gente dice que es genial, que es importantísima, que es indispensable, y después los libros tienen... En esta ciudad puede ocurrir eso. En una clase hablando de estas cuestiones. Yo no lo dije, lo dijo Marx. En una clase hablando de estas cuestiones levantó la mano un alumno y me dijo el Tirri, el primo de Tinelli, que habló en contra, dice, no, que leer es una cosa que te arruina la vida, que... Yo dije, bueno, mi homenaje al Tirri, porque al menos tuvo la franqueza de decir, mira, yo no te agarro un libro ni loco, así que la verdad es que a mí no me parece una cosa buena. Pero en general lo que ocurre es lo contrario, o sea que por lo menos hay un prestigio, que es un prestigio que está sobre los escritores también, eso ya para mí de un modo totalmente injustificado. Prestigio intrínseco, ¿eh? En base a que no te han leído. A mí me ha pasado. ¿Vos sos escritor? Sí. Sí. No digo ser, digo, sí. Te felicito. ¿Por qué? Si no me leíste, digamos, primero si me lees, probablemente cambiarías de opinión. Pero que al mismo tiempo no está felicitando los libros, que no los conoce. Está felicitando el hecho mismo de ser escritor. Entonces, por supuesto que eso no lo va a llevar a leer ni a mí ni a nadie, pero hay algo en la figura social del escritor que tiene una carga que permitiría que algún tipo de intervención pública, pero ya no estamos hablando de la literatura en su especificidad, estamos hablando de la figura social del escritor que toma la palabra e interviene en el ámbito público. Entonces, ahí sí yo creo que hay una posibilidad que puede tener una eficacia social un poco mayor, pero yo creo que eso ya tiene que ver con la figura del escritor y no con la literatura. Claro, y fíjate vos que Sartre de algún modo también está como pivoteando entre esas dos puntas, ¿no? Entre considerar la potencia de la especificidad de la práctica literaria en sí, lo que los libros pueden hacer, lo que pueden las novelas, lo que pueden las obras de teatro, pero al mismo tiempo Sartre está pensando también, bueno, por eso es que Sartre elimina a la poesía, ¿no? Como esa palabra no transferible, esa palabra recalcitrante en términos de transparencia comunicativa, ¿no? Que digamos es lo que fracasa en los términos del proyecto del compromiso tal como lo piensa Sartre. Pero también está en Sartre al mismo tiempo el modelo de este intelectual comprometido, ni siquiera específicamente escritor, ¿no? Sino aquel, y esto lo plantea muy bien también en una conferencia, ¿no? Si no recuerdo mal, en Japón hacia el año 65, 66, sobre las funciones del intelectual, en el cual ya abre el concepto e incluye figuras como científicos, filósofos, personalidades diversas. Eso es Gramsci. Y Gramsci. Entonces ahí está pensando precisamente en términos de un intelectual orgánico, etcétera, etcétera. Lo que planteaba de algún modo la idea del compromiso sartreano en cuanto a alguien que tiene un prestigio social, como dice Martín,
y que fundándose en la legitimidad que le da ese prestigio, interviene en lo social, era también una forma de lograr una tercera posición con respecto al compromiso partidario concreto, ¿no? Digamos, yo intervengo no tanto como intelectual orgánico de un determinado partido, sino en tanto fundo mi palabra en mi propia legitimidad de mi hacer, ¿no? Cosa que el día de hoy sigue estando, digamos, cuando hay una movilización, cuando hay, digamos, un reclamo, se busca la palabra, se busca también la acción del poeta, del artista, etc., ¿no? Digamos, estos modelos siguen estando claramente, ¿no? Y tenemos el intelectual orgánico y también tenemos el, digamos, este intelectual más relativamente independiente. Pero sí, ya que decía, Solá y Voltaire eran de los modelos que tenía Sartre en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Puedo decir algo? Mario, sigue inventando, pero efectivamente el mundo cambió muchísimo desde el momento en que Sartre pensaba Totalmente. sobre la figura del intelectual y yo lo escuchaba con mucha atención. Por ahí no tengo los mismos vaivenes que ustedes porque me siento más decididamente desencantadísima en este momento, preocupadísima, pero pienso respecto del lugar del arte o del lugar de los intelectuales, aparte de los artistas, ese escenario nuevo que tiene que ver con la presencia tremenda de los medios de comunicación, como grandes configuradores de un imaginario, ¿no? Como grandes constructores de una opinión y de una lengua, ¿no? Digamos, me parece que hay la tensión que se produce entre la lengua que instalan los medios de comunicación, la objetividad que construyen los medios de comunicación y la lengua de la literatura. Hay una cosa que está como muy tensionada y lo que siento es, siempre estuvo tensionada, pero siento que eso cercena mucho las condiciones de posibilidad de ese potencial de la literatura en este momento, ¿no? Sí. Entonces digo, es cierto que algo de esas figuras quedan, pero me parece que es otro mundo que a mí me tiene muy perpleja. Me angustia mucho porque no entiendo, me gustaría entender más y me parece que las herramientas que tenemos quedan cortas. Entonces comparto que algo de eso sobrevive, pero es de otro escenario. Pero, lo último. Otro escenario, ¿no? Digamos, porque todo está corrido respecto de cuando pensaba Sartre en el intelectual, del escritor, el compromiso, Sartre, Gramsci. Incluso podríamos decir... En el siglo XX, digamos, ¿no? Sí, sí. Incluso podemos decir que María Cela también creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Digamos, el intelectual en que está pensando Sartre es un intelectual progresista, ¿no? A tal punto que, como dice Claudia Hillman, en los 60 era imposible pensar intelectual de derecha o intelectual reaccionario. Porque... Lo que pasa es que había pensado no decirlo porque ya estás angustiada, yo no quería agregar, pero... Pero yo creo que en parte cambió y en parte, en todo caso, no sé si cambió un paradigma, se subrayaron algunos aspectos y se debilitaron otros. Pero no sé si hubo un siglo XX y que ninguno de esos términos nos sirvan hoy, en la medida en que me parece que cierta presencia de escritores, intelectuales, medios no deja de funcionar. Pero también pensaba esto, que hasta aquí veníamos, incluso en los tramos de pesimismo que nos vamos permitiendo en la dosis que podemos soportar, no dejábamos de pensar Solá, Walsh, Sartre. Es decir, no dejábamos de postular figuras de escritores o figuras de intelectual de condición revolucionaria, revulsiva, disconformes con la realidad del mundo. Y esa no es la totalidad.
Federico Andajasi es escritor. Claro. Es escritor. Y está en los medios. Y el prestigio social que se asigna intrínsecamente al escritor en tanto que escritor lo posee. Marcos Aguinis es escritor. Lo digo con expresión, no estoy diciendo que yo opino de su literatura. No estoy opinando nada. Estoy diciendo son escritores. Y como la asignación de prestigio social al escritor es totalmente independiente de haberlos leído, porque si se debiera haberlos leído, entonces se trataría, como decimos, de 1.200 personas, que son los que... Bueno, no en el caso de Andajasi, que es muy leído. Pero el prestigio es en tanto que escritor. Prestigio que yo discuto mucho en todos los casos, en todos los casos. Pero efectivamente, inmediatamente pensamos compromiso intelectual de izquierda. Pero eso en parte es reciente y en parte no. Para mí un paradigma del escritor comprometido en los años 20, de los años 90 era Jorge Asís, con Menem. Además que era funcionario, intelectual. Que funcionó. Ahora también, pero quiero decir, en los 90 funcionó como tal. Si no es siempre pensar que pero lo veníamos diciendo, y Mario también lo dijo a propósito de Piglia, también existe la imaginación del Estado. Y Piglia también existen las ficciones del Estado. Y también existen los intelectuales conservadores en el momento como este donde la gestión estatal es conservadora. Entonces eso nos pone en otro punto, más verdadero en un sentido, que es que la disputa no es entre los intelectuales y la realidad política, es entre intelectuales también. En ese aspecto sí coincido en cuanto a decir, no es que nosotros somos cancherísimos y la tenemos muy clara porque hemos leído lo que hemos leído y en cambio del otro lado están estos giles. No, por supuesto que no es así. No obstante, sí creo, ya empiezo a hablar como lo que voy siendo, un viejo. No recuerdo un periodo de una precariedad discursiva así en el discurso político oficial. Que no hay que hacerse el vivo, que no hay que subestimar, que no hay que creerse, estoy de acuerdo, pero también creo, estoy hablando del discurso político, del discurso de Estado, no estoy diciendo los intelectuales, Andajasi, Aguinis, Kovadlov, Rosisner, hijo, Pola Oloitzarak, que defienden, están de acuerdo y defienden el... Pola también. Firmó una carta, una declaración de apoyo. ¿Santiago? ¿Yach? No, me parece que no. No quiero comerme un juicio, no, me parece que no. Pero el hermano está funcionando. Sí, no. Pero bueno, yo tengo que responder por lo que hace mi hermana. Claro, sí. Mira, en ese punto, entonces sí, yo creo en ninguna subestimación, pero al mismo tiempo sí detectar, con la alarma del caso, que el modo en que ciertas zonas del discurso político se ha deslizado hacia las arengas de los pastores, perdón si hay evangelistas, me parece que es como, lo estoy diciendo solo porque es la zona de la religión que se ha traspasado más fuertemente a los medios masivos de comunicación, solo por eso, no es sobre ninguna doctrina o línea religiosa en particular, estoy lejos de todas. Acá en Bahía lo tenés que aclarar, ¿eh? Yo aclaro todo lo que También. Lo dijo él, no lo digo yo. Dije yo. El deslizamiento del discurso político hacia los géneros del sermón evangelista aprendido en la televisión, estoy diciendo el creyente que va, Sí. que cree, son creencias. No estoy hablando con todo respeto por todo, ¿no? Quiero decir, el creyente que va al templo evangélico porque cree, estoy diciendo de Jimmy Swaggart, ¿lo recuerdan? Porque además hablaba revoleando un libro. Y ni siquiera, porque era enfático, era un buen orador. El modo en que el discurso político se ha desplazado a la precariedad de la autoayuda y el New Age. Cosa que a la vez indica una verdad, que probablemente si es que leyeron algún libro son esos los que leyeron. Sí. Por supuesto, sí, yo también creo eso. Entonces, ahí, sin incurrir en subestimación, y son como planos distintos. Y el Magno me parece un tipo que elabora sus posiciones políticas de un modo consistente, para mí equivocado, pero con quien uno, puede y debe discutir. Y sin ninguna subestimación, por supuesto. O cierto tipo de intervención política con la que uno abre un debate
y abre una discusión con toda consistencia, con todo respeto y sin ninguna subestimación. Dicho eso, también es cierto que cierto tipo de discurso político, no precisamente lateral en los discursos del Estado, que son enunciaciones que a uno lo remiten a hoyo, pero también hoyo con H e Y, o sea, el agujero. Eso también es un dato de este tiempo. Es un dato de este tiempo. De estos tiempos. Con los precedentes no alcancé a ver quién comentó con los precedentes, que también podemos hablar de eso, por supuesto. Si quiere. Yo por ahí quería comentar sobre esto. También esto por ahí muestra una hegemonización de la regulación de los procesos culturales por parte del capital, un capital triunfante que ha logrado prácticamente dominar todos los planos de reproducción, de generación del discurso. A la larga, la materialidad de la cultura está dada en la editorial, en la antena, digamos, el canal de televisión. Y bueno, yo veo que esto, digamos, tanto lo que es la expresión de la intelectualidad de la derecha, ya sea un Marcos Aguini que tenga más tiempo en la televisión, o Vargas Llosa en el medio del país, hablando de la realidad latinoamericana, eso tiene que ver con un triunfo, digamos, con una hegemonía del capital sobre la cultura. Y creo que en ese caso nosotros, digamos, que estamos acá, por ahí nos podemos llegar a sentir en una posición totalmente, digamos, marginal, ¿no? en ese espacio y, digamos, defensiva frente a estas expresiones de la derecha o de lo conservador o de lo neoliberal, más pobre o de la neutralidad, digamos, si se quiere, del discurso New Age, que también hubo un espacio físico que le resta espacio a otras expresiones como pueden ser las más pretendidamente revolucionarias o contradiscursivas. Yo creo que eso, digamos, es una realidad, o sea, y no sé, digamos, yo soy pesimista en ese sentido, creo que, digamos, va a ir siendo más aplastante todavía, a solamente, ni siquiera dejar un espacio digamos, a la pluralidad, ni siquiera eso, creo que directamente va a quedar confinado a círculos muy pequeños y, digamos, en todo caso, marginal. Y antes de que me olvide también... Una fiesta infantil acá. Quería decir algo también. No, una pregunta volviendo al tema de la charla de ustedes, me pareció muy interesante esa tensión que planteaban entre forma, por ejemplo, y contenido, la literatura como forma y contenido, la cuestión de la inmediatez o la mediatez, o la imagen y el objeto, que esa distancia absoluta que se quiere establecer es discutible por lo menos. ¿No sería interesante repensarla a través, y las tensiones que Mario decía con respecto, por ejemplo, a Sartre, ¿no sería interesante repensar la famosa frase de Marx, la tesis 11, donde dice, los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar al mundo y de lo que se trata de transformarlo? Y nosotros siempre, bueno, con los alumnos charlamos si el gran aporte de Marx en realidad no fue una nueva interpretación. Entonces esa distinción entre interpretación y transformación, podríamos decir, los literatos o los escritores no han hecho otra cosa que interpretar, o lo que decía Mario, imaginar el mundo, y de lo que se trata ahora es de transformarlo. Ahí también está esa mirada, digamos, dicotómica, que todo lo que ustedes dijeron, que me pareció sumamente rico e interesante, yo creo que estaría bueno repensar eso, porque está a la base de todos los intelectuales de izquierda y a la base de todo este tema que estamos hablando, hasta qué punto sirve o no la literatura, la intelectualidad en general, el arte o esto. Yo creo que para mí repensar eso sería importante. Me pareció. ¿Qué piensas? A mí me entusiasman las intervenciones hasta tal punto que no me explico cómo era no acaece la revolución, entonces. Porque dos cosas, porque me interesa mucho
En tu optimismo, vos lo definiste como optimismo, como pesimismo, en tu pesimismo lo definiste como pesimismo, no dejo de percibir a la vez un momento optimista, te digo porque eso corresponde, yo estoy de acuerdo, pero ese acuerdo se me suscita en los momentos optimistas míos. La idea de que el capital está ahí obstruyendo la potencia y la peligrosidad de la palabra de los intelectuales críticos. En los momentos pesimistas, pienso que nos dejan hablar porque total no importa. Claro, claro. No importa en absoluto, que no hay ni siquiera un control disciplinario de neutralización de la peligrosidad de la palabra intelectual, de la palabra crítica intelectual, no hay nada, no les importa lo más mínimo, absoluta indiferencia. Te dejan hablar. De hecho, te dejan hablar. La hegemonía de los grandes medios, no estoy en desacuerdo. Pero otra vez, estoy de acuerdo en mis curvas de optimismo. Estamos acá peleando los medios, claro, Vargas Llosa, el Nobel, entonces el intelectual crítico, y uno piensa David Viñas, entonces contraponer una palabra como la de David Viñas frente a una... Sí, pero yo eso lo llamo optimismo. Y participo de ese optimismo en algunos días buenos, que últimamente tengo pocos. En los días de pesadumbre, digo, no... Como la discusión a veces se da al interior de un campo de discurso, entonces discutimos posiciones. Y ahora me parece que estamos al mismo tiempo en la discusión de paradigmas de discursividad, que es un nivel distinto. Entonces vos con Vargas Llosa entablás una discusión, dentro de un paradigma de discurso, una discusión ideológica. Con el discurso New Age no entablás una discusión ideológica, entablás una discusión sobre paradigmas de discursividad. Que es, si decimos vamos juntos, pero no decimos vamos a dónde y juntos quiénes, claro, no estamos diciendo nada, pero entonces estás discutiendo el discurso. Marx. Sí, bueno, Marx, sí. Solo que al mismo tiempo, dice filósofo, dice la filosofía, y la filosofía pensada como filosofía política, en la cual, digamos, la puesta en cuestión de la separación entre teoría y práctica se vuelve absolutamente pertinente. La filosofía política asumida como teoría y como práctica a la vez, o sea, la noción de praxis, apunta efectivamente a esa instancia donde la filosofía y la práctica política van juntas. A mí me encantaría pensar a la literatura así. Y de hecho me encantan los autores que han pensado a la literatura así. Bertolt Brecht, el teatro de agitación, Sartre, el compromiso. Y al mismo tiempo lo que uno se encuentra una y otra vez en los propios autores. Mario marcó el desplazamiento en Sartre. Y en Brecht, digamos, el optimismo de Brecht ya era del orden de la obstinación. Porque buena parte de su desarrollo transcurría durante el hitlerismo y eso no parecía ofrecerle ninguna duda en el sentido de decir, muy bien, ahora que la burguesía ha mostrado su verdadera cara criminal, las masas se levantarán. Las masas se habían levantado, pero para el otro lado. En ese punto, y yo un poco lo que leí del librito de Mayakovsky y Lenin, de lo que Mayakovsky dice sobre Lenin, yo tampoco me estoy pronunciando sobre si la palabra de Lenin iluminaba instantáneamente la conciencia del analfabeto, qué sé yo, que caían y germinaban al instante, pero que el poeta vanguardista de la revolución escribiera eso sobre Lenin, me parece que marca exactamente ese conflicto, como si la literatura en algún punto no dejara de soñar con esa clase de eficacia en la cual la palabra transforma el mundo, ni lo interpreta ni lo representa, lo transforma, y al mismo tiempo no deja de percibir que esa potencia está en la palabra política de Lenin, no en la de la literatura, suponiendo que estuviera en la palabra política de Lenin. Yo ahí leía Mayakovsky. Y al mismo tiempo, porque el texto que yo leí es breve, pero transcurrió durante el suficiente tiempo para que la curva de pesimismo se desencadenara hacia el final, y fatalmente terminé con el suicidio de Mayakovsky y la afasia de Lenin. Pero eso tiene que ver con que lo estuve escribiendo en estos años. A mí me parece que la relación entre la literatura y la sociedad se sigue pensando en términos de algún tipo de eficacia de la palabra en algún sentido.
ya sea toma de conciencia, ya sea el orden de la transformación de lo sensible, como diría Rancière, perfecto. Es decir, que la palabra tiene alguna posibilidad de salir de sí misma y actuar en algún sentido determinado. Lo que estaríamos cambiando de algún modo también, en esto que decía Martín, ¿por qué digo este discurso New Age de la política está transformando ya el paradigma? Es que esa palabra, en el sentido de interpelación, de pólemos, de enfrentamiento en los que se piensa, se pensó el espacio político tradicional, ¿no? El espacio de la construcción de la etapa anterior, ¿no? Un nosotros, un ellos, etcétera. El espacio de la palabra como el escenario de un agón, ¿no? Casi pensado en términos de trinchera, eso claramente ha sido licuado, vaciado, ya sea por los medios, por los cargos de la sociedad, llamémosle por lo que sea, en un repliegue interno de la palabra. Digamos, ya no se trata de la confrontación, sino de mí mismo, ¿no? Digamos, el problema no está en lo social, en determinadas potencias que vienen a entorpecer la igualdad, sino en mí mismo, en mi adecuación o no adecuación, en mi armonía o desarmonía con el medio ambiente. El problema no es el medio ambiente, el problema soy yo. Entonces, este es un paradigma en el cual ellos claramente han triunfado y están triunfando, ¿no? Digamos, de aquí viene también esta cuestión de la respiración, la armonización, la alegría, que implica una licuación de la palabra política en su sentido más tradicional, como la veníamos pensando hasta ahora. Pero que por otra parte tampoco es algo quizá completamente nuevo. Nosotros ya algo veíamos esto durante el menemismo, ¿no? Digo, por ahí con otros condimentos, ¿no? Pizza con champán, etcétera. Sí, ¿hay para una más? No. Sí, No, una- cafecito. No. Cafecito. No, vamos a estar después dos cosas. Podemos charlar fuera de la charla por una cuestión de horario nada más. Y bueno, estábamos antes para preguntar. ¿Puedo decir dos cosas de contra breves? Perdón, ya sé. Pero, porque si no después va a parecer. Ay, perdón. Una que me preocupa mucho. Yo no quiero partir de la base de que todos los que estamos presentes acá estamos en desacuerdo con el macrismo. No quiero darlo por sentado y no quiero darlo por supuesto. De manera que me parece, a mí, lo digo, pero a título absolutamente personal, porque quizás yo mismo me he dispuesto de ese modo, y me parece fundamental, de parte, lo digo a título estrictamente personal, que si alguien tiene deseo de decir, me perturba el presupuesto que de hecho yo mismo quizás puse a funcionar. Que es que sobre esto que estamos diciendo, en algún punto estamos todos de acuerdo y probablemente no estamos todos de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo y está tragando lágrimas o rencor, me parece que es perfectamente legítimo, si quiere, para no tampoco autogenerarnos la ilusión de un consenso que al igual que el entusiasmo con la literatura, dura 2 cuadras. Claro. Y para no tener la prepotencia de suponer un acuerdo generalizado con uno que no esté de acuerdo, marcar el derecho a levantar la mano y decir yo no lo encuentro en New Age o lo que sea, digamos, lo que sea. Una cosa, si vos me... Durante mucho tiempo se supuso, yo mismo pensé, que Walsh, el 25 de marzo de 1977, había sido baleado, detenido, desaparecido, lo supimos, asesinado, en Buenos Aires, en la esquina de San Juan y Entre Ríos, como reacción de la dictadura a la carta abierta que él había ya repartido a las distintas agencias internacionales de noticias para difundir el horror de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Yo lo percibo como casi la última ilusión de la eficacia de la palabra, de la eficacia política de la palabra, en el escritor que encarna, quizás como ninguno en el siglo XX,
la apuesta a la eficacia de la palabra, que no es la palabra de la ficción literaria, es como el Yo acuso de Solá, ¿eh? No es su ficción, que de hecho no escribió la novela que estaba pensando. Luego supimos que no, que de la carta todavía no se sabía. Luego se reveló que cuando lo detienen, lo balean, lo matan, no se sabía todavía de la carta. Esa acción represiva tiene que ver con su participación en Montoneros, su involucramiento con la lucha armada y el hecho de que asistió a una cita que estaba marcada. Y que por lo tanto toda la peligrosidad urticante que le habíamos asignado al poder de la escritura no venía de ahí, venía de que se había sumado a la toma de las armas, que es una alternativa que mencionó Mario. La escritura, la educación, yo llegué hasta la educación. Claro. Vamos con la última y breve, porque No, eso es culpa mía. Mi pregunta igual abarca esto cuando hablaron lo de New Age, ¿no? Porque yo voy a clase y siempre damos el New Age cuando podemos. Y nada, capaz que últimamente en las clases, yo estudio filosofía, nos preguntamos, o sea, cambiamos como la pregunta. En vez de preguntarnos cómo es posible que ellos sean legitimadores del discurso New Age, cómo es posible que nuestro discurso, que va contra ese discurso, no se dé, o de qué manera lo legitimamos, Bien. aquel discurso, o deslegitimamos nuestro propio discurso. O sea, que como da vuelta a la pregunta. No sé si me entendieron. Sí, está muy bien. Ante eso no tengo respuesta, son evidentemente... hacemos son. No, son, digamos, como cuestiones que evidentemente por ahí tendrán que pensar o resolver ustedes quienes están haciendo estas prácticas, ¿no? Como también en un determinado momento la izquierda progresista, la izquierda nacional se ha preguntado, bueno, ¿por qué le regalamos la bandera y los héroes patrios a la derecha, ¿no? ¿Por qué se acepta que San Martín, Belgrano, etcétera, sean propiedad de la derecha nacionalista y no de un pensamiento crítico emancipador? Bueno, son preguntas que se dan al interior de ese campo. No puedo decir nada más, pero está bien lo que planteas. Yo supongo que la New Age ha dejado un campo vacío que han llenado prematuramente y nosotros no hemos sabido hacer. Porque han despersonalizado, han vaciado de contenido, han dejado al individuo como un campo fértil para lo que se incorpore. Y se ha incorporado justamente lo que no se debe. ¿No? Es mi explicación. Porque esta teoría hace años que viene ya labrándose, hace casi 40 años que viene del norte de los Estados Unidos con la nueva era, la nueva invadían todo con el asunto de que no valíamos, que alguien tenía que venir a darnos protagonismo, y así se vació, todas las mentes se vaciaron, se llenaron mal. Una oportunidad que no se aprovechó, es mi opinión personal. Bueno, nosotros nos invitamos a seguir charlando acá un poquito. Una cosa, acá está el libro de Martín para la venta, si a uno le interesa. Y bueno, muchísimas gracias entonces primero a ustedes por haber venido. Bueno, Jorge Mux, que es el organizador de esta